Para finalizar, vamos a describir los músculos del plano profundo de la región posterior. Aquí vamos a encontrar cuatro. Es el extensor corto del pulgar, abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del dedo índice. Aquí vamos a ver que estos músculos, vamos a describirlos así como viene aquí el orden en la tabla. El primero de ellos es el extensor corto del pulgar, que es este pequeño de aquí. Este músculo pues se va a originar en dos lugares. Primero, en la superficie posterior del radio y sobre la membrana interósea, y se va a terminar insertando aquí en la cara dorsal de la primera falange del dedo pulgar. Vamos a ver, dice origen, radio, superficie posterior y sobre la membrana interósea. Inserción en la cara dorsal de la falange proximal. La acción básicamente va a ser extender la primera falange sobre el primer metacarpiano a nivel de la articulación metacarpofalángica. La inervación de este músculo va a estar dada por la rama interósea posterior del nervio radial, y su irrigación va a estar dada también por la arteria interósea posterior. Este músculo es el más breve de los cuatro que están en el plano profundo, y ya vimos ahorita cuál es la función. Vamos a regresar. El músculo que sigue, vamos a ocultar este primero. El músculo que sigue en la lista es el abductor largo del pulgar, que es este músculo un poquito más voluminoso, ¿sí? Este músculo también se va a originar aquí en el borde posterior, pero ahora del cúbito, para llegar hasta el primer metacarpiano. Si se fijan aquí en la superficie dorsal, del primer metacarpiano, casi a nivel de la primera articulación carpo-metacarpiana, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos origen, superficie posterior del cúbito, y también el origen es parte de su origen involucra al radio. Si se fijan, también está aquí adherido al radio. Entonces, en el radio se va a originar también en la superficie posterior y también sobre la membrana ósea. Entonces vamos a tener tres orígenes. Origen 1, superficie posterior del cúbito. Origen 2, superficie posterior del radio. Y origen 3, membrana interósea. La inserción es en la base del primer metacarpiano, ¿sí? Y la acción va a ser abducir y extender el primer dedo, ¿sí? A nivel de la primera articulación carpo-metacarpiana, ¿sí? Y tenemos aquí en la inervación, va a estar dada también por ramas interóseas posteriores del nervio radial. Y finalmente la irrigación pues también va a estar dada por la arteria interósea posterior. Regresamos, y el músculo que sigue en nuestra lista será entonces el extensor largo del pulgar, que es justamente este de aquí. Este músculo se va a originar principalmente aquí en el tercio medio del cúbito, en la cara posterior. Se va a extender prácticamente por toda la superficie de la membrana interósea, y va prácticamente a adherirse en toda la superficie dorsal del primer dedo. Entonces, el origen tenemos dos. Tenemos superficie posterior del cúbito a nivel del tercio medio y la membrana interósea. Y la inserción va a estar dada en la primera falange distal, ¿sí? En la primera falange distal, así es. Y luego la acción entonces va a ser aquí extender la falange distal a nivel de la distal sobre la proximal, y la proximal sobre el metacarpiano. Esa es la función de este músculo. Su inervación va a estar dada también por el nervio radial, va a estar dada por la rama interósea posterior del nervio radial. Y la irrigación también va a estar dada por la arteria interósea posterior. Estos cuatro músculos, los cuatro, son irrigados por la arteria interósea posterior. Y finalmente vamos a tener acá
a este pequeño que es el extensor del índice. Este músculo se va a originar sobre el cúbito, en la superficie posterior del cúbito y en la membrana interósea, y su inserción va a ser la extensión dorsal, todo lo que corresponde a la cara dorsal del primer dedo hasta llegar a la falange distal. Su acción va a ser extensión del segundo dedo, ¿sí? La falange, esto va a ser una reacción en cadena, ¿no? Va a ser la falange distal sobre la falange intermedia, sobre la falange proximal, sobre la articulación metacarpofalángica, ¿sí? Para poder completar el movimiento de extensión de todo el dedo. Y también va a ayudar a la extensión de mano. Esas serían sus funciones. Entonces, su función es extender extender el índice y ayudar a extender la mano. La inervación va a estar dada también por la rama interósea posterior del nervio radial, y la irrigación, como ya dijimos, va a estar dada por la arteria interósea posterior. Entonces, estos son los 4 músculos del plano profundo del antebrazo, y con esto terminamos los músculos del antebrazo.